Hola a todos, preparados para una de esas inversiones que te dejan dándole vueltas a las cosas. Hoy nos metemos de lleno en la crisis climática con información de las Naciones Unidas. Y ojo, que hay cada dato que te deja de piedra. Desde luego. No vamos a hablar solo de números fríos, ¿eh? Vamos a hablar de la realidad que estamos viviendo y de lo más importante, ¿qué podemos hacer para cambiarla? Para empezar, me he quedado alucinado con una frase del secretario general de la ONU. Dice, estamos perdiendo la carrera de la emergencia climática. Es que te pone los pelos de punta. Totalmente. Es como si nos dijeran que vamos perdiendo en una partida crucial, pero que aún podemos remontar. Lo importante es no rendirse y a la acción. Exacto. Y lo que me asombra es que, según la ONU, ningún sitio del mundo se salva. Ninguno. Esto no es algo que le pase a otros en un futuro lejano. Nos está afectando a todos aquí y ahora. Y si lo piensas, el cambio climático es como una ficha de dominó, que cae y desencadena una reacción en cadena por todo el planeta. Afecta al medio ambiente, a la economía, a la seguridad, hasta a la migración. Las consecuencias son de película apocalíptica. Desastres naturales, escasez de comida y agua, ciudades inundadas. Imagínate, barrios enteros de Nueva York o Shanghái bajo el agua. Es que es alucinante. Lo preocupante es que la causa principal somos nosotros mismos. La actividad humana y las emisiones de gases de efecto invernadero están disparadas, a niveles nunca vistos. De hecho, los últimos 4 años han sido los más calurosos de la historia. O sea que somos los responsables de esta película de terror, pero también podemos ser los héroes que la paren. ¿No te parece increíble? Sin duda. Y aquí entra la ciencia. Sabemos que la temperatura global ha subido al menos 1 grado desde la era preindustrial. Puede parecer poco, pero ese grado de más ya está provocando que los glaciares se derritan y que suba el nivel del mar. Y si seguimos así, podríamos llegar a los 3 grados para el año 2100. 3 grados. Es que me cuesta hasta imaginar el caos que sería. Desde luego. Y no podemos olvidarnos de la inseguridad alimentaria. El cambio climático está afectando a la producción de comida y al acceso al agua potable. Piensa en la degradación del suelo, la pérdida de cosechas, el desperdicio de alimentos. Una cadena que nos afecta a todos, pero sobre todo a los más vulnerables. Es que es para volverse loco. Además de todo esto, tenemos que lidiar con desastres naturales cada vez más fuertes, olas de calor infernales, sequías interminables, tifones y huracanes que arrasan con todo. El 90% de los desastres naturales son por culpa del cambio climático. Es una barbaridad. Y el impacto económico es brutal, 520,000 millones de dólares al año en todo el mundo. Pero más allá de las cifras, piensa en las vidas que se ven afectadas, en las personas que lo pierden todo. Un drama humano de una magnitud increíble. Y por si fuera poco, el cambio climático está encendiendo la mecha de los conflictos. La lucha por los recursos, la migración forzada. Es como una bomba de relojería. El Banco Mundial calcula que para 2050 más de 140 millones de personas podrían verse obligadas a migrar dentro de sus propias regiones, sobre todo en África, América Latina y el sur de Asia. Imagínate el impacto social y político que eso tendría. La verdad es que el panorama es bastante desalentador. ¿Hay alguna esperanza o estamos condenados a vivir en un mundo postapocalíptico? Aquí llega el rayo de esperanza. La ciencia también nos dice que aún no es demasiado tarde. Podemos frenar el cambio climático, pero necesitamos un cambio radical en todos los sentidos. Cómo producimos, consumimos, nos movemos. Una auténtica revolución. Una revolución. Suena épico. ¿Y qué papel juega la tecnología en todo esto? Porque, seamos sinceros, la tecnología también ha contribuido al problema, ¿no? Claro, es un arma de doble filo, pero también es parte de la solución. Piensa en las energías renovables, los coches eléctricos, la agricultura sostenible. Ya tenemos soluciones disponibles para más del 70% de las emisiones actuales. O sea que tenemos las herramientas para salvar el planeta. ¡Qué fuerte! ¿Y qué podemos hacer nosotros, como simples mortales, para contribuir a esta revolución? Lo primero es entender la magnitud del problema, informarse, ser conscientes de nuestras acciones y cómo afectan al planeta. Y luego cambiar nuestros hábitos, consumir menos, reciclar más, elegir productos sostenibles, reducir nuestra huella de carbono. Vale, perfecto. Pero ¿y a nivel global? ¿Qué se está haciendo para frenar el cambio climático? ¿Hay alguna esperanza de que los gobiernos y las grandes empresas se pongan las pilas? Afortunadamente sí. El Acuerdo de París de 2015 fue un gran paso en la dirección correcta. Más de 190 países se comprometieron a reducir sus emisiones para limitar el calentamiento global a menos de 2 grados, idealmente a 1,5. ¡Wow! Eso suena a un gran compromiso. Y se está cumpliendo. Vamos por buen camino. Esa es la gran pregunta. La verdad es que aún queda mucho por hacer. Los compromisos actuales no son suficientes para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Necesitamos una acción más ambiciosa, más rápida, más contundente. Y para eso es crucial la colaboración entre gobiernos, empresas, sociedad civil y, por supuesto, cada uno de nosotros. Es decir, que todos tenemos un papel que jugar en esta película. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que otros arreglen el problema. Es hora de pasar a la acción.
Mirando al futuro con optimismo, podemos ver que existen soluciones para esta crisis climática. Aunque la tecnología ha contribuido al problema, también puede ser la clave para resolverlo. Es fascinante pensar que tenemos una segunda oportunidad, ¿verdad? Pero siendo realistas, ¿es posible revertir el daño que ya hemos hecho o solo podemos aspirar a minimizar las consecuencias? Esa es la pregunta del millón. La realidad es que algunos impactos del cambio climático ya son irreversibles, como la pérdida de ciertas especies o ecosistemas. Sin embargo, aún podemos evitar los peores escenarios. La ciencia nos dice que si actuamos con rapidez y determinación, podemos limitar el calentamiento global a niveles que nos permitan adaptarnos y prosperar como especie. Verá, eso me da un poco de tranquilidad. ¿Pero cómo? ¿Cuáles son esas soluciones que nos van a salvar del desastre? No hay una solución mágica, sino un conjunto de soluciones que, combinadas, pueden marcar la diferencia. Hablamos de una transformación radical en todos los ámbitos: energía, transporte, industria, agricultura, consumo. ¡Wow! Suena a una revolución a escala planetaria. ¿Y en qué áreas se están produciendo los avances más prometedores? Sin duda, uno de los campos más emocionantes es el de las energías renovables. La energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica. Son fuentes de energía limpia, inagotable y cada vez más competitivas en términos de coste. Es increíble que podamos obtener energía del sol, del viento, del agua. Es como si la naturaleza misma nos estuviera ofreciendo una salida a esta crisis. Exacto. Y lo mejor es que la tecnología en este campo avanza a pasos agigantados. Cada día hay paneles solares más eficientes, turbinas eólicas más potentes, sistemas de almacenamiento de energía más avanzados. Entonces el futuro es renovable. Qué buena noticia. Pero, ¿qué pasa con el transporte? Los coches, los aviones, los barcos contaminan mucho, ¿verdad? Por supuesto, el sector del transporte es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Pero aquí también hay soluciones innovadoras. Coches eléctricos, vehículos híbridos, biocombustibles, transporte público, bicicletas, son alternativas que ya están disponibles y que pueden reducir drásticamente nuestra huella de carbono. Es verdad, cada vez se ven más coches eléctricos por las calles. Y la verdad es que son geniales. Silenciosos, no contaminan y encima te ahorras un dineral en gasolina. Exacto. Y no solo eso. La movilidad eléctrica está impulsando una revolución en el diseño de las ciudades. Las calles se están volviendo más peatonales, más verdes, más habitables. Un cambio que beneficia a todos. Me encanta esa visión de futuro. Ciudades más limpias, verdes y tranquilas. Parece un sueño. Pero, ¿qué pasa con la industria? ¿Es posible producir sin contaminar? Esa es la gran pregunta. La industria es uno de los sectores más difíciles de descarbonizar. Pero también aquí hay avances prometedores. La economía circular, la bioeconomía, la industria 4.0, son conceptos que están transformando la forma en que producimos y consumimos. La verdad es que me pierdo un poco con esos términos tan técnicos. ¿Podrías explicarlo de forma más sencilla? Claro, la economía circular se basa en la idea de reducir, reutilizar y reciclar los materiales al máximo. Imagina un sistema donde tu viejo teléfono no acaba en la basura, sino que se convierte en la fuente de materiales valiosos para nuevos productos. Esta es la esencia de la economía circular. Ahora lo entiendo. Es una idea ingeniosa. Pero, ¿y la bioeconomía? ¿En qué consiste? La bioeconomía busca sustituir los productos derivados del petróleo por bioproductos. Por ejemplo, en lugar de usar plástico derivado del petróleo, podríamos usar bioplástico hecho a partir de plantas. Es una forma de aprovechar los recursos naturales de forma más sostenible y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Es fascinante. Estamos hablando de una revolución en la forma en que producimos y consumimos. ¿Y qué me dices de la industria 4.0? La industria 4.0 se basa en la utilización de la tecnología para optimizar los procesos productivos. Imagina fábricas inteligentes donde robots y sistemas automatizados trabajan de forma coordinada para producir de forma más eficiente, con un menor consumo de energía y una reducción significativa de las emisiones. Parece ciencia ficción. Es increíble cómo la tecnología puede ayudarnos a combatir el cambio climático. Pero ¿qué pasa con la agricultura? ¿Cómo podemos producir alimentos de forma sostenible sin dañar el planeta? La agricultura es otro sector clave en la lucha contra el cambio climático. Por un lado, es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero por otro lado, puede ser un sumidero de carbono, es decir, un sistema que absorbe más CO2 del que emite. ¿Qué serio? ¿Cómo es posible? Piensa en los bosques como gigantescas esponjas que absorben el CO2 de la atmósfera. Eso es lo que hace un sumidero de carbono, ayudando a regular nuestro clima. La clave está en aplicar prácticas agrícolas sostenibles, como la agricultura ecológica, la agroecología o la permacultura. Son sistemas que se basan en el respeto a la naturaleza, en la diversificación de cultivos, en la reducción del uso de fertilizantes y pesticidas. Suena a un regreso a las raíces, a una forma de cultivar más natural y respetuosa con el medio ambiente. Exacto.
Y lo mejor es que estos sistemas no solo son buenos para el planeta, sino también para nuestra salud. Los alimentos ecológicos son más nutritivos, más sabrosos y libres de sustancias químicas. Me apunto. A partir de ahora, solo compraré productos ecológicos. Pero, ¿y qué pasa con el consumo? ¿No es un poco contradictorio hablar de sostenibilidad cuando vivimos en una sociedad consumista que nos incita a comprar, comprar, comprar? Esa es la gran paradoja. El consumo es el motor de nuestra economía, pero también una de las principales causas del cambio climático. Producimos y consumimos demasiado y generamos una cantidad ingente de residuos. Es verdad. Vivimos en una sociedad del usar y tirar. Compramos cosas que no necesitamos, las usamos un par de veces y luego las tiramos a la basura. Es un sinsentido. Totalmente. Por eso es tan importante cambiar nuestros hábitos de consumo. Reducir, reutilizar, reparar, reciclar. Son las 4 R's que debemos tener siempre presentes. Las 4 R's. Me das a punto. Pero, ¿cómo podemos convencer a la gente de que cambie su estilo de vida? No es fácil renunciar a las comodidades a las que estamos acostumbrados. Es cierto. El cambio no es fácil, pero es necesario. Y para que sea efectivo, debe ser un cambio colectivo, no individual. Necesitamos un cambio de sistema, no solo de hábitos. Un cambio de sistema. ¿Te refieres a una revolución? En cierto modo, sí. Necesitamos un nuevo modelo económico que no se base en el crecimiento infinito, sino en el bienestar humano y la sostenibilidad del planeta. Un modelo que priorice la calidad de vida sobre la cantidad de bienes materiales. Eso es utópico. Pero es realmente posible. Yo creo que sí. Cada vez hay más gente que se da cuenta de que el sistema actual es insostenible. Hay un movimiento global por el cambio que está cobrando fuerza cada día. Es alentador saber que no estamos solos en esta lucha. Millones de personas en todo el mundo están trabajando por un futuro más sostenible. Exacto. Es importante que nos unamos a este movimiento, que hagamos oír nuestra voz y que exijamos a nuestros líderes que actúen con valentía y determinación. Estoy totalmente de acuerdo. El cambio climático es un desafío global que requiere una respuesta global. Todos debemos poner de nuestra parte para construir un futuro más justo, sostenible y habitable para todos. Hemos hablado de la ciencia del cambio climático, de las soluciones tecnológicas, pero hay una dimensión que a veces se nos olvida: la humana. Es cierto. Al final, esta crisis no va solo de temperaturas, emisiones o tecnologías, ¿no? Va de personas, de cómo nos afecta, de cómo reaccionamos, de cómo nos organizamos. Exactamente. Y ahí es donde entran en juego las cuestiones éticas, la justicia social, porque el cambio climático no nos afecta a todos por igual. Claro, siempre se dice que los más pobres son los que más sufren las consecuencias. Así es. Piensa en las comunidades costeras que se enfrentan a la subida del nivel del mar, los agricultores que pierden sus cosechas por las sequías, los refugiados climáticos. Son los que menos han contribuido al problema y los que están pagando el precio más alto. Es una injusticia tremenda. ¿Y cómo se puede abordar esta dimensión ética mientras buscamos soluciones? Primero, reconociendo que el cambio climático es un problema de derechos humanos. El derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la vivienda. Todos estos derechos están amenazados por el calentamiento global. Tiene sentido. Si no protegemos el planeta, no podemos proteger a la gente que vive en él. Exacto. Y aquí entra la idea de justicia climática. Se trata de asegurar que la transición hacia una economía baja en carbono sea justa, inclusiva, que no deje a nadie atrás. Suena bien en teoría, pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué medidas concretas se pueden tomar? Hay muchas iniciativas en marcha, por ejemplo, crear fondos para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse, promover tecnologías limpias accesibles para todos o la participación de las comunidades en la toma de decisiones. O sea que se trata de un esfuerzo global que implica a todos, gobiernos, empresas, sociedad civil. Exacto. Y aquí entra el papel de cada individuo. Porque aunque las grandes decisiones se toman a nivel político y económico, todos podemos contribuir a la lucha con nuestras acciones diarias. Ya hemos hablado de las 4 Rs. Reducir, reutilizar, reparar, reciclar. Pero, ¿qué más podemos hacer? Hay muchas otras cosas. Consumir productos locales y de temporada, reducir el consumo de carne, elegir el transporte público o la bicicleta, ahorrar energía en casa. Pequeños gestos que, sumados, pueden marcar una gran diferencia. Y no olvidemos el poder de la información, la concienciación. Hablar del cambio climático con nuestros amigos y familiares, compartir noticias e iniciativas en redes sociales, participar en campañas. Exacto. Cuanto más informada esté la sociedad, más presión se puede ejercer sobre los líderes para que tomen medidas ambiciosas. Y aquí el papel de los medios de comunicación, los educadores, los divulgadores científicos, es clave. Es verdad. Necesitamos que el cambio climático esté en la agenda pública, que se hable de ello en las escuelas, en las universidades, en los parlamentos, que no se trate como un tema secundario. Porque no lo es. Es el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Y de cómo lo afrontemos dependerá el futuro de nuestro planeta y de las generaciones que vienen. Es una responsabilidad enorme.
Y a veces puede resultar un poco abrumador, ¿no? Pensar en la magnitud del problema, en la complejidad de las soluciones, en la incertidumbre del futuro. Es normal sentir esa mezcla de emociones: preocupación, miedo, impotencia. Pero es importante no dejarse paralizar por ellas. La clave está en canalizar esa energía en acción. En convertir la preocupación en acción, la impotencia en empoderamiento. Y recordar que no estamos solos en esta lucha. Hay millones de personas que están trabajando por un futuro más sostenible. Exactamente. Y juntos podemos marcar la diferencia. Podemos construir un futuro donde la humanidad y la naturaleza convivan en armonía, donde el progreso no esté reñido con la sostenibilidad, donde las generaciones futuras puedan heredar un planeta sano. Esa es la visión que debemos tener presente. La esperanza de un futuro mejor. Y esa esperanza es la que nos debe guiar en nuestro camino. Porque al final, la lucha contra el cambio climático no es solo una cuestión de supervivencia, sino de ética, de justicia, de amor a la vida. Es una lucha por un mundo más justo, más equitativo, más humano. ¡Qué reflexión tan poderosa! Creo que con esto podemos dar por concluida nuestra inmersión en la crisis climática. Ha sido un viaje intenso, lleno de información, emociones, reflexiones. Espero que haya servido para comprender mejor la complejidad del problema, pero también para sentirnos inspirados a actuar, a formar parte de la solución. Porque todos tenemos un papel que jugar en esta historia. El futuro del planeta está en nuestras manos y no podemos permitirnos fallar. Así es. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Y recuerda, la lucha por un futuro sostenible continúa. Hasta la próxima.